Estuviste mucho tiempo en Televisa. Quiero hablarles de un tema muy interesante que está sucediendo en mi bendito y hermoso México. Primero voy a correr este clip, este TikTok, que dura cuando mucho 1 minuto 6 segundos. Era confrontarlo, no humillarlo, jejeje. Yo me pregunto, si a nadie le debería interesar cuánto ganas tú, ¿quién le interesa cómo vive el hijo del presidente de la República? Tu respuesta a AMLO parece más bien de político opositor que de periodista. Latinos, la plataforma en la que trabajas es un medio centrado en México y sobre todo en socavar la credibilidad del gobierno. ¿Quién forma parte de tu equipo, del equipo de Latinos? ¿Cómo se financian ustedes? Bueno, es un medio de comunicación privado. Cada vez que cambia el poder en un país hay reajustes en las empresas, también de televisión. Estuviste mucho tiempo en Televisa. Televisa fue siempre un cliente del gobierno que recibió mucho dinero del PRI y del PAN. La popularidad de López Obrador se mantiene alrededor del 60%. Bueno, la verdad es que el presidente tiene una personalidad magnética con la gente. El presidente tiene un enorme carisma. Ternurita. Bien, es interesante. Quiero explicarles el contexto de este video porque un escritor a quien yo admiro, es George Orwell. Quería acomodar la cámara. Y podemos aprender bastante de George Orwell. Un libro que actualmente estoy leyendo, que lo he dejado en pausa, es La Granja de Orwell. Pero otro de sus libros que tengo en puerta y que quisiera leer y que te animo que leas es 1984. Donde yo no entiendo, si yo dijera que hay un profeta o que hubo un profeta no cristiano, y lo digo sarcásticamente, fue George Orwell, porque en su libro 1984, él se adelantó a su época por muchísimo. Y nos habla de todo lo que están haciendo hoy en día, la manera en que somos absortos por atacar estos gigantes, llámese quien sea, llámese Watchtower, llámese industria alimenticia, llámese estos gigantes que quieren más que acabar, controlar nuestra sociedad y nuestro crecimiento. No quisiera escucharme aquí como uno de esos hombres conspiranoicos con sombrero de aluminio, pero George Orwell tiene varias frases interesantes y dirás, ¿qué tiene que ver esto con Carlos Loret de Mola? ¿Qué tiene que ver la Watchtower? Bueno, George Orwell, no pudiera aquí terminar de citar todas sus frases. Entre varias, puse algunas de las que me interesaron. Dice él, lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. En este tiempo donde lo difícil es mantenerse humano, la gente prefiere creer que está vivo, pero en realidad está muerto. Cristo dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hoy en día donde nos traen estas ideologías de género, ideologías contra la interrupción del embarazo, no lo voy a llamar como ya saben qué nombre se le da a este término, para que no vaya a ser que lo bloquee el algoritmo. Pero es importante que nos mantengamos siendo humanos todavía. Nos están queriendo deshumanizar. Decía George Orwell también, en tiempos de engaños, decir la verdad es un acto revolucionario. Sea que te guste o no, sea que nos guste o no, los cristianos creemos en un Jesús que es el mismo, ¿no? Es el Jesús histórico y el Jesús divino. Para nosotros es el mismo. Los no creyentes lo dividen en el Jesús divino y el Jesús histórico. Y ellos dicen, pudiera creer en el Jesús histórico. Y pues yo les digo, no pudieras, deberías, porque hay mucha historicidad y documentos acerca del Jesús histórico. Pero ellos dicen, no creo en el Jesús divino. Y ya eso es otra historia, ¿no? Donde pudiéramos platicar aparte. Pero sí o sí, cristianos y no cristianos, en términos humanamente hablando, aclaro, en términos humanos, Jesús fue el hombre más revolucionario que ha existido, el hombre que ha revolucionado las conciencias y las mentes y que ha inspirado aún en personas teológicamente no creyentes.
Y pudiera citarte un montón de hombres que han basado sus movimientos en el movimiento revolucionario de Cristo Jesús, ese pensamiento. Uno de ellos, y aquí pues probablemente pierda seguidores, lo cual de verdad, si yo voy a hablar solamente de algo que me dé seguidores, pero que no me cause pasión, que no me cause interés y que además yo sepa que no tengo conocimiento, no, eso jamás lo haría. No voy a hablar de algo que no conozco, no voy a hablar de algo que no me causa pasión y no voy a hablar de algo que no me interese. Entonces, no, me disculpo aquí si algunos de ustedes se molestan, pero una de las personas más recientes que ha inspirado su movimiento en Jesús, en el Jesús revolucionario, en el Jesús histórico, no sé qué tanto crea él en el Jesús divino, pero sé que ve a Jesús como alguien histórico y como alguien revolucionario, es Andrés Manuel López Obrador, nuestro actual presidente de México. Y en la historia, si nos vamos para atrás, han habido muchos que han hecho estos movimientos basado en la figura de Jesús. Ahora, el movimiento que hagan, si no es para gloria de Dios, no tiene ninguna diferencia para el cristiano. Pero eso no demerita el hecho de que hay personas de verdad desgastándose todos los días por evitar que la gente siga siendo engañada. En México evitaron tantos engaños que todavía tenían tantas cosas que si no fuera por este gobierno no nos estaríamos dando cuenta. El primer caso es García Luna, ya lo están enjuiciando. Calderón ya está sintiendo el agua al cuello. Anaya, no se diga. Mitt y todos los precandidatos que querían ser presidentes. Jamás nos hubiéramos enterado de, disculpen la palabra, el cochinero que tenían y que querían hacer y que alcanzaron algunos a hacer. Fraudes, derroche de millones, muertes de personas, niños con cáncer, etcétera. Bueno, pues en tiempos de engaño como estos momentos, decir la verdad es un acto revolucionario. Y aquí estoy totalmente de acuerdo con George Orwell. Si eres ex testigo de Jehová o eres testigo de Jehová y eres un pimo, es decir, una persona que está físicamente dentro pero mentalmente fuera, que es lo que significa pimo, el mejor acto revolucionario que puedes hacer es decir la verdad. Y eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos los que queremos causar una revolución de conciencias. Y es lo que intentamos día a día. Porque en estos tiempos donde se nos engaña de muchas maneras, los medios masivos sí pueden ser engañosos. George Orwell decía que quien controlaba los medios controla las masas. Y ponte a ver, aunque no estés de acuerdo conmigo en política, ponte a ver en lo que quieras. Quien es dueño de los medios trata de controlar las masas. La única manera en que podemos comparar a la luz de la verdad es escuchando no solo de un tipo de información de personas. No te digo, de hecho el mayor error que pudieras hacer, y yo sé que no lo cometes, pero porque yo no tengo tantos seguidores, pero suponiendo, ¿no?, que yo tuviera millones de seguidores, el mayor error que pudieras hacer es solo ver mis videos y basar todo lo que tú quieres filtrar basado en mi modelo de pensamiento, en mi análisis. Ese es el mayor error de sesgo cognitivo que podemos hacer. Muchos cristianos se sectarizan por no escuchar las posturas de otros cristianos, las posturas teológicas. Muchos o no cristianos también se sectarizan por no escuchar incluso las posturas políticas de los opositores. Y este gobierno positivo que hay ahorita, que se llama PRI y PAN, en términos generales, se ha dedicado han culpado al presidente de polarizarnos, pero quien realmente se ha encargado de hacer eso son estos opositores que hoy en día ven en peligro sus beneficios y todo lo que podían hacer antes lo ven en peligro y empiezan a polarizar a la gente y a decirles de una manera sectaria, como sucede con los testigos de Jehová: no escuches a nadie más, solo escúchanos a nosotros. Entonces, cristiano imprudente, y te digo cristiano imprudente, hace decir, yo no soy imprudente. Bueno, pues para el mundo lo somos. Para el hombre, el cristiano,
que hoy habla de política, habla de religión, que compara, que discierne, que juzga y que dice, analicémoslo, sentémonos a analizar. Hoy es considerado imprudente. Yo no me baso ni hablo de lo que quiero hablar para caerle bien a nadie. George Orwell nos dice, en tiempos de engaños, y hay muchos engaños hoy en día, decir la verdad es un acto revolucionario. Si Jesús hoy viniera, encontraríamos este panorama, ¿no? Donde obviamente es una caricatura, ¿no? Y Jesús les dice, feliz, vamos a ser felices, yo invito. Pero quien está escuchando en Spotify no puede ver el video. A lo que la multitud, si hoy en día estuviéramos, ¿no? Uno de ellos dice, no puede comer eso, soy vegano. Es como me ofendes, soy vegano. En este mundo donde ya hay la juventud de cristal, ¿no? Ya no se les puede hablar con claridad, no se puede hablar, eres hombre o eres mujer. No se puede decir, esto es verdad, esto no es verdad. Hoy en día, donde creen que ser vegano es un acto revolucionario, no me daré el tiempo para hablar porque esto es absurdo, tratar de decir que si uno se vuelve vegano está haciendo un acto de revolución, pero bueno, otro le contesta, ¿le han hecho a ese pez un análisis de mercurio? ¿No? Otro más pregunta, ¿ese pan es sin gluten? Y abajo el subtítulo, Jesús, no Jesús, pero lo ponen en la caricatura, dice, dan ganas de no hacer milagros. Si Jesús viniera hoy, muchos cristianos lo juzgarían de imprudente. Y dirían, Jesús, ¿cómo hablas de eso? George Orwell, en su obra 1984, dice, para el futuro, para el pasado, para la época en que se pueda pensar libremente, en que los hombres sean distintos unos de otros y no vivan solitarios, para cuando la verdad exista y lo que se haya hecho no puede ser deshecho. Desde esta época de uniformidad, de este tiempo de soledad, la edad del gran hermano, la época del doble pensar. Muchas felicidades. Pues George Orwell había predicho el Big Brother, y no me refiero al reality show. Estamos siendo observados. Si no te has dado cuenta, pues es momento de que despiertes un poco de esa Matrix, ¿no? Pero estamos siendo observados de muchas maneras. El algoritmo en tu celular mismo sabe lo que dices, sabe lo que escuchas y puede figurar de qué manera piensas, qué sugerirte, qué noticias falsas escuchar para seguir creyendo lo que ya crees, y sabe qué noticias te interesan y qué noticias te alimentan la conciencia, o como decía Pablo, teniendo comezón de oír. De hecho, muchos videos míos ya no los sugiere YouTube. Algunos de ellos, no digo que los bloquea, pero no los sugiere. ¿Por qué? Porque pues no conviene algunas cosas hablarlas. Dice George Orwell en su obra 1984, una sociedad jerárquica solo es posible generando pobreza e ignorancia. Y cuando digo sociedad jerárquica, hablo en general, en política y en religión. Una sociedad jerárquica solo es posible generando pobreza e ignorancia. Voltea a ver al Vaticano, voltea a ver a la Watchtower, voltea a ver a los políticos que en el INE se indignaron de que Andrés Manuel les dijera que debían ganar menos, que se les debía dar menos recursos públicos a ellos, que debía reducirse el número de senadores. Entonces, la única manera en que han logrado esa sociedad jerárquica es con la ignorancia y la pobreza. Por eso es que hoy en día no saben qué hacer con este imprudente Andrés Manuel. Ahora, de vuelta al video. Este es Carlos Loret de Mola, uno de los más grandes vendehumos y vendedores de fake news que hemos tenido en México, que él mismo se autodenomina periodista, que de periodista tiene lo que yo tengo de físico farmacobiólogo.
y esto es que yo no soy físico farmacobiólogo, este es un actor creado por Televisa. Cada año que pasa se caen más de sus notas falsas, y no me preocupa sus notas falsas, me preocupa la gente que cree en ellas y que las comparte como si fueran verdad y que toman datos de este señor como si fuera verdad. La historia de Pedro el Lobo, donde ahora lo que cuente, pues todo lo dudamos, ¿no? Pero este hombre ha seguido siendo humillado por él mismo. Hay un audio de su propio padre regañando a Carlos Loret, diciéndole que no sea menso, en otras palabras, que ya deje en paz a Andrés Manuel porque todo lo que dice sobre él le sale al revés. Su propio padre le dice, no estás siendo inteligente, ya deja de hacer eso. Pero eso sucede. El caso de Carlos Loret es lo que pasa cuando dejas que la soberbia y el odio te ganen. Vean la cara de este hombre, está acabado, no solo intelectualmente, sino se ve el desgaste físico, se ve la bancarrota espiritual, la bancarrota de desánimo que hay en él, en esta periodista que le hace dos sencillas preguntas y tambalea. El video no está completo, obviamente un TikTok no, pues dura eso más o menos 1 minuto, ustedes pueden ver la nota completa. Chequen. Era confrontarlo, no humillarlo, jejeje. Yo me pregunto si a nadie le debería interesar cuánto ganas tú, le interesa cómo vive el presidente de la República. Este hombre que se indignó, o sea, según él se puso a investigar, y es que los supuestas acusaciones que quieren hacer, por ejemplo, contra Andrés Manuel, no han podido demostrar una sola. Sí, de personas cercanas a él, sí, pero de él no han podido mostrar ninguna. Y este intento de Carlos Loret de hablar de la supuesta Casa Gris, comparándola con la Casa Blanca, que se me hace de lo más tonto que puede existir. Una Casa Blanca que costó millones de millones. Estamos hablando de una mansión. Si ustedes ven la supuesta Casa Gris, que era una burla de la casa, o sea, decían ellos, te burlaste, Andrés Manuel, de la Casa Blanca de la Gaviota, que hizo fraude y costó millones, pero tu hijo tiene una casa gris. Esa casa gris es como las casas, esa casa gris que se supone que es una casa súper costosa y una mansión, es una casa promedio de las de aquí de San Diego. Y cuando el Carlos Loret empezó a investigar y a tirar las fake news sobre la vida del presidente, no estoy seguro si fue el presidente o alguien más, empezó a investigarlo a él y a investigar de dónde obtenía dinero. Pues este señor se hizo el digno y la víctima de decir, nadie debe preguntarme por dónde, cómo consigo mis recursos. Se indignó, o sea, lo que él hace le molestó. Vean otra vez la expresión. Le debería interesar cuánto ganas tú, le interesa cómo vive el presidente de la República. Y a él sí le interesa cómo vive porque en realidad toda su carrera está basada en desmeritar a los que no le pagan la semana, ¿no? En este caso al presidente. Y a eso se dedica este periodista. No tiene ninguna nota que cause interés y trata de desmeritar con datos falsos sobre la vida del presidente. Digamos. Su respuesta a AMLO parece más bien de opositor que de... Este periodista que nunca habló ni de García Luna, nunca habló de los fraudes electorales, nunca habló de la selva, y hoy en día se hace el periodista que, como bien le dice esta señora que de verdad es periodista, que sus comentarios más bien parecen de político opositor que de periodista. Y es que un periodista debe mostrar la noticia y no ser juez y parte. Pero es verdad, este Carlos Loret de Mola se ha convertido en un político opositor que sirve totalmente al PRIAN. Lo siento, tal vez voy a sonar de cliché, pero esta mafia del poder que tanto tiempo dijeron que parecía uno cuando decía que existía la mafia del poder, como esas personas que usan sombrero de aluminio,
Pero en realidad hoy vemos que sí había una mafia del poder a quien este señor sirve, o servía por lo menos, y que no daba notas. Él era un político y sigue siendo él un político opositor, no es un periodista. Periodista, latinos, la plataforma en la que trabaja es un medio centrado en México y sobre todo en socavar la credibilidad del gobierno. ¿Quién forma parte de tu equipo, del equipo de latinos? ¿Cómo se financian ustedes? Entonces, no puede decir quiénes los financian, quiénes les da el dinero para esos programas basura que hacen, que es para desmeritar todo. Parece que para ser candidato a un puesto en ese tipo de medios periodísticos y para ser candidato a algún partido como el PAN o el PRI, el único requisito es preguntarte: ¿estás en contra de AMLO? Sí, ok, eres bienvenido. Y todo lo que AMLO diga sí, nosotros decimos no. Y todo lo que AMLO diga no, nosotros decimos sí. Sin analizarlo, sin escuchar de qué se trata, así ha actuado la oposición. Un tiempo nos tocó ser oposición, digo yo he sido obradorista en el sentido de apoyo la manera de pensar de Obrador. Y no me da miedo decirlo, ni me da tampoco... Es que es tan notorio, tú platicas con cualquier panista y te va a decir: no, yo ni a favor ni en contra. No, yo soy apartidista. La realidad es que son panistas, siempre, sin lugar a dudas. Tengo un hermano a quien respeto, que también es que contestan igualito que cualquier panista y al final terminan aceptando: no, sí, es que sí soy panista. Entonces, ¿por qué me dices que ni a favor ni en contra? Entonces, ¿por qué me dices que eres apartidista? Pero cuando nosotros éramos oposición y gobernó primero el PAN, al menos desde que me ha tocado a mí, y luego el PRI, teníamos muy buenos intelectuales, muy buenos, que hacían oposición. Desde lo que llaman ellos la izquierda, que lo dejaré por otro tema, que no, a AMLO no lo han podido definir todavía quién es. Ni él mismo, este personaje a quien tanto admiro, Agustín Laje, que ya ha hecho un video que se llama La profecía fallida de Agustín Laje, porque la oposición que hay hoy en día me preocupa a mí, que AMLO siga ganando tanto poder. Y más aún, ¿quién va a ocupar la silla presidencial después que él ya no esté? Porque la oposición que tenemos no va a dar ninguna oposición, ni siquiera podría llamarla oposición. Me parece tanto como los intelectuales del caso del catolicismo, ¿no? Que ellos creen que Luis Toro es un súper intelectual, que es buenísimo para los debates, y es todo lo que tienen. Mientras que del lado protestante tenemos a muchísimos buenos debatientes y buenos intelectuales, César Vidal, John MacArthur, bastantes que ahorita trataba de decirlos todos juntos, ¿no? Pero hay bastantes protestantes que pudieran decir: hey, tenemos todos estos, mientras que ellos solamente tienen a Luis Toro. Bueno, de este lado pasa lo mismo. Mientras que el gobierno actual tiene bastantes buenos intelectuales, algunos de ellos yo no estoy de acuerdo con su fe, pero eso es aparte, ¿no? En el sentido de que, pues, híjole, los argumentos que me da políticamente hablando son buenos. No hablo en contra de la religión, pero me refiero, por ejemplo, Noroña, que es ateo. Yo no quisiera que él fuera presidente. Imagínense, con su ateísmo, no sé qué locuras o qué traerá, pero políticamente hablando, está dejando en vergüenza a estos conservadores panistas que tenemos en México, que no tienen el valor ni siquiera para defender lo que creen, porque ya ni saben ellos mismos qué es lo que creen. Bueno, pues la cara de preocupación de este hombre que ves en pantalla representa la oposición. Ya no saben qué hacer, están desesperados, caen en cada fake news que ni la analizan, ni la avientan y después tienen que retractarse y decir: nos dejamos llevar, y cuando son más honestos, ¿no? Porque algunos ni siquiera lo hacen. Pero esta es la cara de la oposición. Esta es la cara de las personas que nos venden fake news, que lo hicieron por mucho tiempo, al menos en México. Bueno, es un privado. Cada vez que cambia el poder en un país, hay reajustes en las empresas, también de televisión, mucho tiempo en Televisa, siempre un cliente del gobierno que recibía mucho dinero del PRI, del PAN, sin popularidad de López Obrador, se mantienen alrededor del 60%. Bueno, la verdad es que el presidente...
Y eso era cuando esta señora hizo el análisis. Ahorita ronda alrededor de los 75%, que fue el reclamo que yo le hice a un hermano. Le dije, hey, ten cuidado con seguir hablando de política en el púlpito. Yo no digo que un cristiano no pueda hablar de política, yo sería el mismo que entraría en contradicción. Yo no digo que un cristiano no deba hablar, pero yo digo que un cristiano no debe hablar en contra de ningún gobierno en el púlpito. Y le decía yo, y menos con este presidente que tenemos, que tiene la aceptación del 75%. Quiere decir que si hay 100 personas en esta congregación escuchando tu mensaje, 75 de ellas no van a estar de acuerdo contigo. 75 de ellas. Entonces creo que deberíamos ser más cuidadosos de lo que hablamos en el púlpito. Y este hombre, Carlos, tiene que reconocer que es la primera vez que de verdad vivimos en una democracia. Nunca ha habido un presidente casi a nivel mundial que tenga tanta aceptación democráticamente hablando como lo tiene este presidente. Tienen que reconocerlo. Ya se verían demasiado tontos seguir negando una realidad que les está golpeando la cara. Tiene una personalidad magnética, gente. El presidente tiene un enorme carisma. Ternurita. Y bueno, pues hasta aquí el video. De verdad, si vas a creer cualquier información, sea que no estés de acuerdo con nada de lo que dije, por favor compara, analiza, investiga. Si sale Chumel Torres, el ídolo, es otro ídolo de la oposición, ¿no?, a decir que el dólar está en 30 pesos y tú sales y ves que cada vez está más barato, que ya casi llega a los 17, dices, debes darte cuenta que alguien te está engañando, por favor. Si Carlos Loret de Mola dice, hoy es un día soleado en Tijuana y vemos que está nublado y lloviendo a chubascos, debes darte cuenta, mi estimado hermano, que alguien te está engañando. Entonces, no creamos que toda la derecha es buena, ni creamos que toda la izquierda es mala en un sentido retórico, porque pues todos somos pecadores, esa es la única realidad. Dios te bendiga, cristiano imprudente, gracias por escuchar y compartir.